Me llamo Valeria Ríos. Tengo 38 años. Durante 6 años de mi vida, mi título oficial, el que figuraba en la nómina invisible del infierno, fue jefa de prensa del cártel de los Beltrán Leiva. Hoy, desde el silencio absoluto y aséptico de esta celda de máxima seguridad en ADX Florence, Colorado, una tumba de concreto conocida como el Alcatraz de las Rocosas, de la que nadie escapa, he decidido romper el único pacto que me ha mantenido con vida y al mismo tiempo muerta en vida durante la última década. Cumplo una condena de 20 años por conspiración y crimen organizado, pero eso es solo el tiempo legal, un número en un expediente. Mi verdadera sentencia es a perpetuidad, dictada sin apelación en el tribunal de mi propia memoria, donde soy jueza, fiscal y acusada cada noche, en un juicio que nunca termina. Todo lo que ustedes leyeron en los periódicos de México y del mundo entre 2006 y 2012, cada titular escandaloso, cada fotografía de un cuerpo colgado de un puente con un mensaje clavado en el pecho con un picahielo, cada captura espectacular presentada por el gobierno como una victoria decisiva del Estado de Derecho, cada traición sangrienta entre capos que se vendía como una implosión de Lampa, fue una obra de teatro. Un guión macabro, meticulosamente diseñado para engañarlos, para mantenerlos entretenidos con el circo de sangre, mientras los verdaderos dueños del negocio contaban su dinero en paz en sus mansiones de Las Lomas o de Miami. Y yo, Valeria Ríos, era la guionista principal, la directora de escena. Mi trabajo no era contar el dinero manchado de sangre ni supervisar los kilos de cocaína que envenenaban las venas de 2 naciones. Mi labor era infinitamente más sofisticada, más sucia y para ellos mucho más valiosa. Yo no traficaba con drogas, traficaba con la verdad. La secuestraba, la torturaba en el sótano de mi conciencia y la asesinaba para luego resucitarla a mi antojo, vestida con los ropajes que más le convinieran a mis patrones. Fabricaba realidades a la medida. Creé redes de noticias falsas, narrativas completas que se infiltraron en la conciencia colectiva para proteger a nuestros verdaderos jefes, a los socios de cuello blanco que nunca, jamás, aparecen en los carteles de Se Busca, los gobernadores que nos entregaban las policías estatales como si fueran sus ejércitos privados, los senadores que legislaban a nuestro favor para debilitar la extradición, los generales que movían sus batallones para limpiar el camino a nuestros convoyes y los empresarios de la lista Forbes que brindaban con Arturo Beltrán Leiva en sus yates en Acapulco, mientras en público presidían fundaciones contra la violencia. La mal llamada guerra contra el narco es la estafa más grande, la mentira más sangrienta en la historia moderna de México. Yo la vi nacer desde sus entrañas. Ayudé a construirla, palabra por palabra, titular por titular, mentira por mentira. Y hoy, desde esta caja de concreto, donde el silencio es tan pesado que casi puedes oír tus propios pensamientos morir, voy a demolerla, aunque sea lo último que haga en esta tierra. Probablemente se pregunten, y con toda la razón del mundo, cómo una mujer como yo, una periodista graduada con honores de la UNAM, una idealista que escribió su tesis sobre el periodismo de investigación como herramienta de cambio social y que soñaba con ganar un día el Premio Nacional por un reportaje que sacudiera los cimientos de la corrupción, termina redactando comunicados de prensa para una de las organizaciones más sanguinarias del planeta. La respuesta no está en la ambición desmedida, ni en la sed de poder,
aunque con el tiempo aprendí a disfrutar de ambos venenos. La respuesta original, la semilla de todo, es más simple y mucho más brutal: la desesperación. Todo comenzó con el olor a antiséptico y a muerte lenta de la cama 304 del área de oncología de un hospital público en Culiacán. Mi madre, la única familia que me quedaba en el mundo, la mujer que había trabajado de sol a sol como costurera para que yo pudiera ir a la universidad, se consumía por un cáncer de páncreas que avanzaba como un ejército implacable. Los médicos del Seguro Social eran amables, pero sus palabras eran sentencias de muerte envueltas en una compasión impotente. Lo sentimos. Hemos hecho todo lo posible. El tratamiento ya es solo paliativo. Yo pasaba las noches en una silla junto a su cama, sosteniendo su mano huesuda, escuchando su respiración trabajosa, mientras en mi teléfono investigaba, devorando artículos médicos, hasta que encontré un hilo de esperanza. Un tratamiento experimental en el MD Anderson Cancer Center de Houston. La palabra esperanza venía acompañada de una cifra que parecía una broma cruel: $250,000. Para mí, era como hablar de colonizar Marte. Mi sueldo como reportera de nota roja en un periódico local, un trabajo que me obligaba a ver el rostro de la muerte a diario por un puñado de pesos, apenas alcanzaba para pagar la renta de un pequeño apartamento y las ampolletas de morfina que le daban a mi madre unas pocas horas de paz. Estaba ahogándome, no en agua, sino en impotencia, que es una forma mucho más lenta y dolorosa de morir. Sentía la frustración de ver cómo la vida de la persona que más amaba tenía un precio y yo no podía pagarlo. Un día, después de escribir una nota sobre la incautación de un pequeño laboratorio de metanfetaminas en la colonia Tierra Blanca, una nota insignificante que, sin saberlo, me puso en el radar, recibí una llamada. Era el licenciado Félix Paredes, un abogado penalista que a veces me filtraba información para mis artículos. Un tipo de traje Brioni impecable, sonrisa calculada y un Patek Philippe en la muñeca que costaba más de lo que yo ganaría en toda mi vida. Me citó en la cafetería del Hotel Lucerna, el epicentro de los negocios turbios de la ciudad. El lugar estaba lleno de hombres con botas de avestruz y políticos locales susurrando en las mesas. La oferta de Paredes fue directa, sin rodeos, presentada con la frialdad de un director de recursos humanos. Valeria, dijo, removiendo su espresso, sabemos de tu situación y admiramos tu trabajo. Eres lista, rápida y sabes cómo funciona este circo. Mis clientes, un grupo de inversionistas muy importantes, necesitan a alguien con tus habilidades, tu conocimiento de los medios y, seamos honestos, tu cinismo bien disimulado para manejar su imagen pública y sus relaciones estratégicas con la prensa. La paga era obscena, irreal, 200,000 pesos al mes, en efectivo, libres de impuestos, entregados en un maletín el día 1 de cada mes. Piensa en ello como consultoría de manejo de crisis, añadió con una sonrisa que no llegó a sus ojos. No tuve que preguntar quiénes eran esos inversionistas. En Sinaloa, hasta los niños saben quiénes son los verdaderos dueños del Estado. El miedo me recorrió como una descarga eléctrica, un terror primitivo que me ordenaba levantarme y correr. Pero entonces, como una fotografía superpuesta sobre el rostro sonriente del abogado, vi el de mi madre, su piel amarillenta, sus ojos hundidos por el dolor, y escuché su voz débil pidiéndome que no la dejara morir. Vi el hospital de Houston, las máquinas de última generación
la quimioterapia que podría salvarla. En ese preciso instante, mi brújula moral, ya agrietada por años de cubrir la corrupción y la impunidad, se rompió en 1000 pedazos. «Acepto», dije, con una voz que no reconocí como mía. Me justifiqué pensando que podría mantener la distancia, que solo sería una consultora, una mercenaria de la palabra, sin mancharme las manos de sangre. ¡Qué ilusa! Esa tarde, en esa cafetería con olor a café caro y a secretos a voces, no firmé un contrato de trabajo. Firmé el acta de defunción de mi alma. Mi bautismo de fuego, mi primera comunión con el diablo, no fue con una pistola, sino con una laptop. Apenas 2 semanas después de aceptar el trabajo, el teléfono sonó a las 3 de la madrugada. Una voz anónima y gutural me dijo una dirección y colgó. Me recogió una Suburban negra, sin placas, con los vidrios tan oscuros que parecían absorber la luz de la noche. Dentro, 2 hombres silenciosos con radios en el oído. No hubo palabras durante el trayecto. Me llevaron a una casa de seguridad en las colinas que rodean Culiacán, de esas que parecen abandonadas por fuera, pero son fortalezas por dentro. El aire en el interior era denso, una mezcla de humo de cohiba, whisky Macallan 18 y la electricidad palpable de la adrenalina. Y allí estaba él, Arturo Beltrán Leiva, el Barbas, el jefe de jefes. No era el monstruo caricaturesco que pintaban en la prensa. Era un hombre de mediana edad, vestido con una camisa de seda y unos vaqueros de marca, con una calma depredadora. Su poder no residía en los gritos, sino en su quietud. Hablaba en voz baja, casi en un susurro, pero su mirada era tan penetrante que sentías que te desnudaba el alma, que conocía todos tus miedos y todas tus ambiciones. Me ofreció un vaso de agua mineral y me invitó a sentarme frente a una mesa de caoba. «Paredes me dice que eres la mejor con las letras», dijo, estudiándome. «Vamos a ver si es cierto. Tenemos una situación. Acababan de levantar a un comandante de la Policía Judicial del Estado. Lo tenían en una habitación contigua. A través de la puerta cerrada podía oír sus quejidos ahogados y el sonido sordo y repetitivo de los golpes. El comandante, me explicó Arturo, estaba en la nómina del Chapo Guzmán, su primo, y ahora su rival a muerte en una guerra que partía a Sinaloa en 2. La orden normal, la de siempre, habría sido torturarlo hasta sacarle toda la información, matarlo y tirar su cuerpo desmembrado en una avenida con un narcomensaje para calentar la plaza. Pero Arturo quería algo diferente. Quería jugar ajedrez, no damas chinas. Quería sembrar el caos informativo. «Eres la de las palabras, güera», me dijo, señalando una laptop sobre la mesa. «Así que escribe una historia. Quiero que parezca una filtración de la propia Siedo, de esas que les encantan a los reporteros de la capital. Vas a decir que este comandante no trabajaba para el Chapo, sino que era el líder de una célula de los Zetas que venía de Tamaulipas para instalarse aquí. Di que su misión era empezar a secuestrar hijos de empresarios importantes en Culiacán para calentarle la plaza al gobierno. Y que nosotros, mi gente, lo descubrimos, lo detuvimos en un enfrentamiento y lo íbamos a entregar a las autoridades, pero se resistió y tuvimos que abatirlo. Haz que nosotros parezcamos los putos héroes, los que cuidan a la gente de bien de esos salvajes». Me dio una hoja con 2 nombres y 2 números de teléfono. Eran los editores de los periódicos más importantes del estado, ya en su nómina. Llámales. Diles que la fuente es anónima.
de muy alto nivel en la PGR. Yo me encargo de que el cuerpo aparezca donde tiene que aparecer, con un AK-47 sembrado que coincida con la balística de un caso, sin resolver, atribuido a los Zetas en Monterrey. Tu trabajo es que mañana todo el mundo se trague el cuento. Durante las siguientes 4 horas, con el sonido de fondo de una tortura que se convertía lentamente en una agonía y luego en un silencio ominoso, escribí la nota de prensa más cínica, retorcida y perfecta de mi vida. Mis dedos volaban sobre el teclado, mi cerebro de periodista trabajando en reversa, no para encontrar la verdad, sino para enterrarla bajo capas de mentiras verosíles. Inventé un alias para el comandante, el Verdugo. Creé una historia de fondo para su supuesta célula Z. Redacté un guión detallado, con citas falsas de altos mandos federales que alababan la colaboración ciudadana, datos fabricados de una investigación en curso y un relato heroico del enfrentamiento. Con las manos temblorosas hice las llamadas. Las voces al otro lado de la línea eran profesionales, sin preguntas, solo asentían. Entendido, Valeria. Lo manejamos como nota principal. A las 7 de la mañana, cuando el sol empezaba a calentar el asfalto, mi historia era la portada de 2 periódicos y la nota de apertura de los noticieros de radio. Valiente acción de Grupo Especial evita ola de secuestros Z, cae peligroso líder criminal. Leí el titular mientras tomaba un café y sentí una mezcla vertiginosa de náuseas y un poder oscuro, adictivo, que nunca antes había experimentado. Había transformado una ejecución brutal en un acto de heroísmo cívico. Por la tarde, Arturo me llamó. No hubo felicitaciones ni agradecimientos, solo una risa seca al otro lado de la línea. Tienes talento, güera, mucho talento. Fue todo lo que dijo antes de colgar. Esa noche no pude dormir. El rostro del comandante, a quien nunca vi, pero cuya agonía imaginaba, se mezclaba con el de mi madre. Había cruzado una línea invisible y sabía, con una certeza aterradora, que ya no había vuelta atrás. Una semana después, un maletín de piel con 2 millones de pesos apareció en la puerta de mi apartamento. Fue el primer pago para el tratamiento de mi madre y el último pago por mi alma. Creía que trabajaba para narcotraficantes, criminales que operaban en las sombras, en una guerra paralela y clandestina contra el Estado. Esa era la narrativa pública, la que yo misma había ayudado a cimentar en mis años de periodista cubriendo la nota roja. La realidad, como descubrí en un viaje que fue tanto geográfico como existencial, era infinitamente más perversa. El verdadero despertar, el momento en que la venda cayó de mis ojos y vi el rostro real del monstruo, llegó unos meses después. Me convocaron a una reunión. Esperaba otra casa de seguridad, otro rancho en la sierra, pero la orden fue diferente. Vuela a la Ciudad de México. Te hospedarás en el San Regis. Te contactaremos. La opulencia del hotel era un mundo aparte, un insulto a la realidad del país que yo cubría todos los días. Me citaron en la suite presidencial, un apartamento en el cielo con vistas panorámicas al Paseo de la Reforma. Cuando entré, el corazón me latía con la fuerza de un martillo neumático. Arturo Beltrán no estaba rodeado de sicarios con cuernos de chivo. Estaba sentado en un sofá de piel blanca, conversando amigablemente, compartiendo una botella de coñac Luis XIII que costaba más que mi coche. Sus acompañantes no eran capos. Eran 2 hombres que yo veía casi a diario en la televisión.
Uno era un senador de la República, un pilar de su partido, un hombre que en cada discurso se desgarraba las vestiduras pidiendo mano dura y penas más severas contra el crimen organizado, famoso por su eslogan "con la ley en la mano". El otro era el subsecretario de Seguridad Pública de un estado clave para nuestras rutas de trasiego. No estaban negociando bajo amenaza, estaban planificando. Eran un consejo de administración del crimen. El senador, con una familiaridad escalofriante, le pasaba a Arturo carpetas de color manila con el sello de confidencial de la Sedena. Contenían información de inteligencia militar, movimientos de tropas, ubicaciones de retenes navales, nombres de informantes del cártel de Sinaloa, detalles de operativos que se lanzarían en las próximas semanas contra nuestros rivales. «Te vamos a limpiar la ruta de Nuevo Laredo, Arturo», decía el senador, como quien habla del clima. El general Garza ya tiene la orden de concentrar sus operativos en las bodegas del Chapo en el lado de la ciudad. Tienes 3 días de ventana. Aprovéchalos. El subsecretario, por su parte, le explicaba con un mapa satelital extendido sobre la mesa de centro cómo sus policías estatales iban a montar falsos retenes para detener los camiones de nuestros competidores, mientras los nuestros pasarían con una escolta discreta de patrullas clonadas. Hablaban de calentar la plaza y enfriar la plaza, como si fueran agentes inmobiliarios discutiendo el valor de una propiedad. Yo estaba allí, en un rincón, tomando notas como la secretaria del diablo, sintiendo cómo mi visión del mundo se desmoronaba. En un momento, el senador miró a Arturo y dijo: «Arturo, un favor. Necesito que me bajes la tasa de homicidios en mi estado durante los próximos 2 meses. Vienen las elecciones y mi candidato a gobernador, que es mi delfín, necesita colgarse la medalla de la seguridad. Dale un respiro a la gente, que no haya colgados ni encobijados, por favor. Después de la elección, tienes luz verde para hacer el desmadre que quieras. Pero ahora necesito que parezca que mi estrategia de seguridad está funcionando a la perfección». Arturo asintió, dio un sorbo a su coñac y luego me miró. Por primera vez me incluyó en la conversación de los adultos. «Ya oíste al jefe. Encárgate de la prensa, güera. Quiero reportajes a nivel nacional sobre la paz que vuelve a ese estado. Entrevistas con empresarios agradecidos, historias de familias que vuelven a pasear por los parques por la noche. Llama a tus contactos en Televisa. Inúndalos de buenas noticias. Haz que la gente crea que estamos ganando la guerra». En ese preciso instante, todo encajó. La imagen completa se reveló ante mí con una claridad brutal y nauseabunda. Nosotros no éramos el enemigo del Estado. Éramos el brazo armado no oficial, el Departamento de Operaciones Encubiertas de una facción de ese mismo Estado. Éramos socios. Los narcos poníamos las balas, las drogas y los muertos. Ellos, los políticos, ponían la protección institucional, la impunidad legal y la cara sonriente en las noticias. La guerra contra el narco no era tal. Era una purga empresarial, una lucha por el control del mercado más lucrativo del mundo, usando al ejército y a la policía como peones de usar y tirar, y a la población civil como daño colateral inevitable. Mi trabajo, mi verdadera función en ese ecosistema perverso, era ser la directora de orquesta de ese circo mediático, asegurarme de que el público solo viera la función de los valientes policías contra los malvados narcos, sin sospechar jamás que los directores del circo y los dueños de las fieras estaban sentados en la misma mesa,
brindando por el éxito del negocio. Mi ascenso fue meteórico. Me convertí en la sombra de Arturo, en su estratega de la percepción, en su ministra de propaganda. Mi jale se expandió mucho más allá de simplemente plantar notas en los periódicos. Construí una máquina, una red sofisticada y bien engrasada de control informativo. Llegué a tener a más de 50 periodistas en la nómina, un ejército invisible que llamábamos la red. Había de todo, desde reporteros de nota roja en pueblos fronterizos que nos avisaban de movimientos del ejército, hasta fotógrafos que alteraban escenas del crimen para nosotros, columnistas de opinión de prestigio nacional que sembraban dudas sobre la honestidad de nuestros enemigos políticos y presentadores de noticieros estelares de televisión que leían al aire los puntos clave que yo les enviaba por mensajes encriptados. Cada quincena, un operador se encargaba de entregarles sus sobres, el chayote, una tradición corrupta del periodismo mexicano que nosotros llevamos a un nivel industrial. A cambio, publicaban lo que yo les dictaba, mataban historias que nos perjudicaban o inflaban escándalos sobre nuestros rivales. Reclutar era un arte. A algunos los compraba con dinero, a otros los seducía con la promesa de exclusivas que los harían famosos, y a los pocos que se resistían los chantajeaba con información sobre sus vicios o deudas. Pronto tuve ojos y oídos en casi todas las redacciones importantes del país. Mi poder era el de un ventrílocuo controlando a docenas de marionetas mediáticas. Los ejemplos de mis operaciones son innumerables, pero algunos se quedaron grabados en mi memoria como cicatrices. Una vez, un operativo de la Marina, de esos que trabajaban directamente con la DEA y no se fiaban de nadie más, estuvo a punto de capturar a Héctor Beltrán Leiva, el H, en una lajosa residencia en Cuernavaca. Logró escapar por los techos traseros segundos antes de que tumbaran la puerta. La versión oficial iba a ser un fracaso humillante para las Fuerzas Armadas. En menos de 3 horas, yo había activado la red. Moví mis hilos con columnistas en la Ciudad de México y reporteros de fuentes militares. La narrativa que se publicó a la mañana siguiente fue: gracias a un preciso operativo de inteligencia de la Marina, se desmantela centro financiero y de comunicaciones de los Beltrán Leiva. El líder del cártel, Héctor Beltrán, no se encontraba en el lugar, pero se decomisaron equipos y documentos de alto valor que permitirán futuros golpes a la organización. Convertí una fuga vergonzosa en una victoria estratégica de la inteligencia naval. En otra ocasión, un candidato a gobernador en un estado del Bajío, un hombre que no estaba en nuestra órbita y que tenía una reputación de honestidad a prueba de balas, empezó a subir peligrosamente en las encuestas. Era un verdadero peligro para el negocio. Arturo me dio una orden simple y directa: destrúyelo. No necesité ni una sola bala. Durante 2 semanas, orquesté una campaña de desprestigio de una precisión quirúrgica. Primero, filtramos a un bloguero de nuestra red una serie de documentos bancarios falsificados que lo vinculaban con un empresario acusado de pederastia años atrás. No había conexión real, pero la mancha estaba ahí. Luego, contratamos a una actriz mediocre para que diera una entrevista desgarradora a un programa de chismes, con la cara oculta y la voz distorsionada, insinuando que había sido una de sus víctimas cuando era menor de edad. Finalmente, creamos una legión de bots en Twitter y Facebook
para viralizar el hashtag gobernador pederasta. El hombre, un buen tipo con una familia, vio su vida y su carrera desmoronarse en tiempo real. Se hundió en las encuestas y se retiró de la política. Su vida quedó destrozada para siempre, y todo basado en una mentira que yo había diseñado en mi laptop en una suite de hotel. Me convertí en una experta en la posverdad mucho antes de que el término se pusiera de moda. Podía convertir a un santo en un demonio y a un asesino en un benefactor social. El poder era absoluto, casi divino, pero cada noche, en la soledad de mi cama de sábanas de 1000 hilos, las caras de las personas cuyas vidas arruinaba se mezclaban con el rostro de mi madre. Ella se había salvado, el tratamiento en Houston funcionó y le regaló 2 años más de vida. 2 años comprados con dinero manchado de sangre y de mentiras. Ella murió en paz creyendo que su hija era una exitosa consultora de comunicación internacional. Pero yo, su hija, ya estaba muerta por dentro, enterrada bajo el peso insoportable de mis propias creaciones. La culminación de mi obra, la Capilla Sixtina de mi carrera criminal, la operación que me consolidó como una pieza indispensable del engranaje, fue la salvación del gobernador. Era uno de nuestros activos más valiosos, un político joven, carismático y popular que nos había entregado su estado en bandeja de plata. Rutas de trasiego, laboratorios, protección policial a todos los niveles, contratos de obra pública para nuestras empresas fachada para lavar el dinero. Era el paraíso. Pero su ambición lo había vuelto descuidado, ostentoso. La DEA y una unidad de élite de la Fiscalía Federal en México, incorruptible y entrenada por los estadounidenses, les seguían la pista desde hacía meses. Tenían testigos protegidos, grabaciones telefónicas, evidencia financiera abrumadora. Su caída era inminente, cuestión de semanas. Y si él caía y decidía acogerse a un acuerdo de cooperación para salvarse, arrastraría con él a una parte fundamental de nuestro imperio y a sus socios en el gobierno federal. Una noche, me llevaron en helicóptero a un rancho fortificado en la Sierra de Guerrero. La tensión era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Arturo estaba furioso, caminaba de un lado a otro como un tigre enjaulado, rompiendo vasos de whisky contra la pared. «Me van a tumbar al hombre, Valeria», gritó, su voz retumbando en la sala. «Y si ese pendejo habla, nos carga la chingada a todos. A mí, a los generales, a los senadores. Esto tumba el puto gobierno». Se detuvo en seco y me miró fijamente, con esos ojos que parecían taladrarte el cráneo. «Este no es un problema de plomo. Es un problema de tinta y de espejos. Es tu especialidad. Hazlo desaparecer, no a él, al problema». Me dio carta blanca, un presupuesto ilimitado y el control total de la operación. Fue mi proyecto más complejo, ambicioso y diabólico. Durante un mes viví en un estado de paranoia febril, durmiendo apenas un par de horas al día, alimentada por el café, los cigarrillos y el miedo a fracasar. Dividí el plan en 3 fases, como en una operación de inteligencia. Fase 1. La distracción. Usando contactos que teníamos en la inteligencia colombiana, fabricamos una serie de informes creíbles y altamente detallados sobre un supuesto supercargamento de cocaína de 20 toneladas, propiedad del Chapo Guzmán, que estaba a punto de llegar a las costas de Chiapas en un semisumergible de última generación. Era una mentira,
pero una mentira con suficientes detalles técnicos, coordenadas y perfiles de tripulación para ser verosímil. Filtramos la información a un enlace de la DEA en Bogotá, conocido por su ego y su afán de protagonismo. Como esperábamos, la inteligencia estadounidense y mexicana mordió el anzuelo. Redirigieron enormes recursos, satélites espía, aviones P-3 Orion, unidades de la Marina, hacia el sur del país, en una cacería inútil y costosísima. Eso nos dio el respiro que necesitábamos en el norte, quitando presión y ojos curiosos de nuestro gobernador. Fase 2. El asesinato de reputación. Identifiqué al fiscal federal que lideraba la investigación. Se llamaba Ricardo Jurado. Era un hombre íntegro, un verdadero creyente en la justicia, de los pocos que quedaban. Por eso mismo, era vulnerable. A través de un hacker israelí que teníamos en nuestra nómina, un genio llamado Spectre, obtuvimos acceso a sus registros bancarios, correos electrónicos y llamadas. No encontramos nada ilegal. El tipo era un santo, así que lo inventamos. Manipulamos digitalmente una serie de estados de cuenta para que pareciera que había recibido transferencias millonarias desde una cuenta offshore en Antigua, perteneciente a un empresario conocido por sus vínculos con el Cártel del Golfo, nuestros rivales. Filtramos los documentos junto con unos correos electrónicos falsificados donde Jurado parecía coordinar la investigación para afectar a nuestros intereses, a un columnista de opinión de nuestra red, un perro de ataque mediático conocido por su virulencia. El titular, publicado en un periódico de circulación nacional, fue devastador. El fiscal anticorrupción en la nómina del narco. El escándalo explotó. El fiscal fue suspendido de inmediato y puesto bajo investigación por su propia gente. La pesquisa contra el gobernador se paralizó, contaminada por la duda. Destruimos al único hombre que podía encarcelarlo, no con una bala, sino con un PDF. Fase 3. El chivo expiatorio. Necesitábamos un culpable para cerrar el caso y limpiar la imagen del gobernador. Encontramos al candidato perfecto, el tesorero del Estado, un hombre de mediana edad con enormes deudas de juego en Las Vegas y una amante joven y cara. No tuvimos que amenazarlo de muerte. Fue más sutil, más cruel. Mis hombres lo visitaron en un café. No le mostraron armas. Le mostraron un expediente. Contenía fotos de sus hijos saliendo de la escuela, con sus horarios y rutas marcadas. Contenía los estados de cuenta de sus casinos favoritos y un contrato listo para firmar. El contrato le garantizaba una cuenta bancaria en las Islas Caimán con $5 millones y una nueva vida para su familia en Argentina, con nuevas identidades. A cambio, tenía que aprenderse un guión. A la semana siguiente, el tesorero convocó una rueda de prensa. Con lágrimas de cocodrilo en los ojos, confesó ser el único cerebro detrás de una red de desvíos de fondos públicos, exonerando por completo al gobernador, a quien pintó como un hombre bueno y confiado que había sido vilmente traicionado. 2 días después, el gobernador apareció en la televisión nacional, con el rostro compungido, anunciando una cruzada personal por la transparencia y la honestidad en su gobierno. Fue aclamado como un héroe, un estadista que había limpiado su propia casa. Yo vi esa noticia desde la suite de un hotel, bebiendo un whisky solo, directamente de la botella. Había funcionado a la perfección. Había torcido la realidad a mi antojo. Había salvado un imperio.
pero cuando me vi en el reflejo de la pantalla del televisor, apagado, vi a un monstruo que me devolvía la mirada. Y ese monstruo, para mi horror, era yo. El punto de quiebre, el momento preciso en que el castillo de naipes que había construido con tanto esmero empezó a temblar, fue la muerte de Arturo. En diciembre de 2009, en una noche lluviosa, un operativo de élite de la Marina, guiado por inteligencia estadounidense, lo acorraló en un complejo de apartamentos de lujo en Cuernavaca. Arturo murió como había vivido, peleando, con una pistola en cada mano. Su muerte dejó un vacío de poder que se llenó no con estrategia, sino con una brutalidad sin precedentes. La organización se descabezó y fragmentó. Su hermano Héctor, el H, tomó el control de la facción principal, pero carecía del carisma, la inteligencia y la visión para los negocios de Arturo. El H era un carnicero paranoico. Donde Arturo veía un tablero de ajedrez, Héctor solo veía enemigos y traidores que aniquilar. La violencia se disparó de forma exponencial. Las traiciones se convirtieron en el pan de cada día. La sutileza se acabó. Mi trabajo se volvió más crudo, más desesperado. Ya no se trataba de construir narrativas complejas, sino de apagar incendios con cubetadas de sangre, de justificar masacres y de sembrar el terror en la prensa para que nadie se atreviera a investigar. La gota que derramó el vaso, el evento que activó mi instinto de supervivencia, fue un caso que, en la escala de nuestras operaciones, parecía menor. Un joven periodista llamado Marco Vera, de un pequeño portal de noticias en Internet de Guerrero, un idealista de esos que yo solía ser, publicó un reportaje de investigación muy bien documentado. No era una bomba mediática a nivel nacional, pero era preciso como un bisturí. Conectaba una empresa constructora, propiedad de un primo del gobernador que yo había salvado, con una red de lavado de dinero para nosotros a través de contratos de obra pública inflados. La nota no hizo mucho ruido, pero demostraba que alguien estaba escarbando donde no debía, que había un hilo suelto. Una tarde recibí una llamada de El H. Su voz era fría, metálica, sin matices. Ya supiste del reporterito ese de mierda, ¿no? Le dije que sí, que ya estaba preparando una campaña en redes para desacreditarlo, para acusarlo de estar pagado por un partido de la oposición. Me interrumpió bruscamente. No, se acabaron tus juegos de palabras, Valeria. Ya no estamos para esas mamadas. Quiero que lo soluciones. A él, a su esposa y a sus 2 niñas. Tienen 6 y 8 años. Quiero que los levanten saliendo de la escuela. Que parezca un robo de auto que salió mal. Y quiero que uno de tus contactos en la prensa publique mañana que el chavo andaba en malos pasos, que le debía dinero a la maña. Entiérralo a él y a su pinche historia para siempre. Colgó. Me quedé con el teléfono en la mano, helada, temblando incontrolablemente. Un sudor frío me recorrió la espalda. Había hecho cosas terribles. Había destruido vidas, reputaciones, familias. Había sido cómplice silenciosa de un sistema de corrupción y muerte. Pero esto era diferente. Dar la orden directa para asesinar a una familia entera, a 2 niñas pequeñas cuyo único crimen era ser hijas de un hombre honesto, para callar a un colega que solo hacía el trabajo que yo alguna vez soñé con hacer, era una línea de sangre que ni siquiera el monstruo en que me había convertido estaba dispuesto a cruzar. No era moralidad, era algo más primario. Era la confrontación final con mi propio reflejo, con el fantasma de la periodista que fui.
y no pude soportarlo. Supe en ese instante dos cosas con una certeza absoluta. La primera, que no podía hacerlo. Era físicamente incapaz. La segunda, que al negarme, o incluso al dudar, me había convertido en un cabo suelto. Yo sabía demasiado. Conocía los nombres, las fechas, las cuentas bancarias, las traiciones. Era un archivo andante de la verdadera estructura del poder criminal en México. Mi utilidad como estratega había expirado. Ahora, para la mente paranoica de Héctor Beltrán Leiva, yo era un riesgo. Era la siguiente en la lista de limpieza. La cacería comenzó de forma silenciosa, sutil. Nadie me lo dijo, pero lo sentí en el aire, en las miradas, en el silencio. La paranoia es un veneno que se te mete en la sangre y te agudiza los sentidos hasta el dolor. Las llamadas se volvieron más cortas, más frías. Los hombres que antes me trataban con un respeto temeroso, ahora me miraban con una desconfianza helada. Sabía que mis teléfonos estaban intervenidos, que cada correo electrónico era leído, que una camioneta discreta me seguía a todas partes. Fingí normalidad, una tarea actoral que me consumía toda la energía. Seguí yendo a las reuniones, redactando comunicados sobre enfrentamientos ficticios, pero por las noches, encerrada en mi apartamento de lujo, que ahora se sentía como una jaula de oro, planeaba mi huida con la meticulosidad de un general preparando una batalla desesperada. Había ahorrado una fortuna a lo largo de los años. Tenía el dinero convertido en diamantes, fáciles de transportar y difíciles de rastrear, cosidos en el forro de una chamarra de mezclilla. Mi plan era arriesgado, pero era el único. Llegar a la frontera con Estados Unidos, cruzar por un punto ciego en el desierto de Sonora con la ayuda de un pollero que había contactado a través de un antiguo contacto y, una vez en suelo estadounidense, buscar a la primera patrulla de la DEA y entregarme. Mi información, pensaba, era mi póliza de seguro. Los nombres de los políticos, los números de cuenta, las rutas, las grabaciones que había hecho en secreto en algunas reuniones clave. Todo eso valía un lugar en el programa de protección de testigos y una nueva vida, una nueva identidad. Era mi única salida de ese infierno. La noche que elegí para escapar, una noche sin luna, todo parecía ir bien. Destruí mis teléfonos, mi laptop, quemé cualquier documento que me pudiera vincular a mi pasado. Tomé una mochila con lo esencial y conduje un auto viejo y anónimo que había comprado en efectivo semanas antes, enfilando hacia el norte por la carretera 15. El miedo era un animal vivo en mi pecho, arañándome las entrañas. Cada par de faros en el retrovisor era una amenaza. Cada retén militar, un posible final. Después de 14 horas de manejo ininterrumpido, alimentada solo por café y terror, llegué a Nogales. El contacto me esperaba en un motel de carretera de esos que huelen a desinfectante y a desesperación. Se llamaba Ernesto, un abogado de bajo perfil que a veces hacía trabajos de logística para la organización. Confiaba en él. Me había ayudado a resolver un par de problemas legales menores en el pasado. Craso error. Cuando toqué la puerta de la habitación 217 y él abrió, lo supe al instante. Estaba pálido como un fantasma, con la camisa empapada en sudor. Detrás de él, en la penumbra de la habitación, había dos hombres. No eran sicarios, eran altos, caucásicos, con cortes de pelo militares y trajes que no encajaban en ese lugar. No hubo gritos, ni disparos, ni violencia. Uno de ellos me mostró su placa de la DEA y dijo en un español perfecto, sin acento:
Valeria Ríos, you are under arrest. Mientras me ponían las esposas, frías y pesadas, sobre mis muñecas, lo comprendí todo en una fracción de segundo, una epifanía de horror. No fue Ernesto quien me traicionó por dinero. Fue el propio cartel. Fue el H. Había sido un 4, una trampa perfecta. Para él, matarme era arriesgado. Mi desaparición podría generar preguntas incómodas entre nuestros socios políticos. Entregarme a los americanos, en cambio, era una jugada maestra. Me sacaban del mapa de forma limpia, me neutralizaban, encerrándome en una prisión de máxima seguridad al otro lado de la frontera, donde mi testimonio sobre la corrupción en México no tendría el mismo impacto legal ni mediático. Se deshacían de un testigo peligroso y de paso se anotaban un punto con los gringos, entregando a una pieza de alto valor de la organización un gesto de buena fe. Me habían vendido como a un animal de sacrificio. Subí a la camioneta sin decir una palabra, sin oponer resistencia. Mientras cruzábamos la garita fronteriza, vi las luces de México alejarse en el espejo, convirtiéndose en un borrón de neón. No sentí alivio, sentí el frío absoluto y cortante de la derrota. Había jugado en la Liga de los Monstruos, creyendo que podía ser más inteligente que ellos, y ellos, al final, me habían devorado. Y aquí estoy. En esta caja de concreto de 2 por 3 metros, donde el único paisaje es una ranura de cielo azul y la única banda sonora es el eco de los portones de acero y los gritos ahogados de hombres rotos. Mi vida, tal como la conocía, ha terminado. No tengo futuro, solo un pasado que se repite en mi mente en un bucle infinito cada segundo de este silencio eterno. Entonces, ¿por qué hablar ahora? ¿Por qué romper el silencio desde un lugar diseñado para silenciarte para siempre? ¿Busco perdón? No sean ingenuos. El perdón es un lujo que no existe para gente como yo. No hay redención posible para los pecados que cometí, para las vidas que destruí con mis palabras. Hablo porque desde aquí, a través de los canales de noticias que a veces nos dejan ver en un televisor comunitario, observo el mismo circo macabro, con nuevos payasos, pero con los mismos dueños. Veo a los mismos políticos que yo protegí, ahora más viejos, con más canas, dando discursos encendidos sobre la lucha contra la corrupción y el crimen organizado. Veo cómo arrestan a un nuevo capo y lo presentan como el fin de la guerra. Y sé que es mentira, que solo es un reacomodo en el Consejo de Administración. Lo hago porque el guión que yo ayudé a escribir sigue en cartelera. Y ustedes, la audiencia, siguen comprando el boleto, siguen creyendo en la farsa. Hablo por la memoria de ese joven periodista, Marco Vera, y su familia, a quienes salvé físicamente, pero cuya existencia me condenó. Y hablo por todos los periodistas honestos que han sido asesinados, por todos los inocentes atrapados en el fuego cruzado, por todos los que han muerto creyendo en la mentira que yo ayudé a construir con tanto esmero. Mi voz es lo único que me queda, mi última arma, mi última bala. Y la disparo ahora, no para salvarme a mí, sino para advertirles. Los monstruos que temen, los encapuchados con rifles de asalto que ven en las noticias, son solo los perros de presa, los empleados de campo. Los verdaderos dueños del circo visten trajes caros de ceña, ocupan escaños en el Congreso, dirigen corporaciones y se sientan en los consejos de administración de los bancos que lavan su dinero. El narcotráfico no es el problema de México, es el modelo de negocio sobre el que está construido
el poder real. Y si alguna vez la vida los acorrala, si la desesperación los tienta y el dinero fácil les sonríe ofreciéndoles una salida rápida, si ven el glamour en las series de televisión y en los corridos, recuerden mi voz desde esta tumba de concreto. El precio que se paga no es la cárcel ni la muerte. Esos son finales fáciles. El verdadero precio es tu alma. Es despertar cada mañana en el silencio absoluto de una celda y darte cuenta de que la única compañía que te queda son los fantasmas que tú misma creaste. Y esa es una deuda que nunca, jamás terminas de pagar.